Milenio Televisión presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña nuevamente. Como usted sabe, el pasado 1 de noviembre inició la historia de la legislatura 61ª del Congreso del Estado, la primera cuya fracción mayoritaria será del partido Movimiento Ciudadano, que por primera vez le quita la mayoría al PRI y al PAN, que eran los que habían estado ahí con el mayor número de diputados. Por ello, me da mucho gusto recibir aquí en el estudio de Milenio Televisión a quien será el coordinador de la fracción parlamentaria mayoritaria en esta legislatura, a Ismael del Toro. Jaime, ¿cómo estás? Diputado, bienvenido. Muchas gracias. El domingo escuchaba tu mensaje y señalabas que dos propósitos esenciales del Congreso son la representación de los intereses ciudadanos, por un lado, y por el otro, el control y la vigilancia de los órganos ejecutivos. Ni una ni otra cosa pasa en el Congreso en este momento y desde hace un buen tiempo en Jalisco. ¿Qué va a hacer esta legislatura para recuperar esas dos funciones esenciales del Congreso que le devuelvan un poco de confianza, de credibilidad? Es un reto mayúsculo el recuperar la confianza de la gente en la figura política más desprestigiada, que es la del diputado, del Congreso, con sus muy malas historias en legislaturas anteriores, salvando un poco la 60, que creo que en una parte hicieron un trabajo adecuado y nos entregan hoy una realidad distinta, pero sí la imagen, la percepción del ciudadano hacia los diputados sigue siendo una imagen muy desgastada. Es una tarea cuesta arriba, de mucho reto, de mucha responsabilidad, pero también, como tú lo señalas, al ser la primera vez en la historia en que ni el PRI ni el PAN son mayoría, la segunda vez en la que el Movimiento Ciudadano va a tener una bancada, hoy la de mayor número de diputados, una agenda muy distinta, pues abre un abanico de oportunidades para hacer las cosas distintas. Yo lo mencionaba en mi discurso de toma de protesta, que las funciones del legislativo de ser la caja de resonancia de los anhelos de la ciudadanía y el contrapeso de los poderes es lo que está descrito en la teoría general del Estado. Esas son las funciones de un poder legislativo que se habían perdido, y entonces lo que nosotros apostamos es a recuperar esa esencia de este poder, a recuperar esas características. Hoy la realidad política del Estado de Jalisco es muy distinta, los contrapesos políticos, los equilibrios, diferentes fuerzas políticas están manifiestos en gobiernos municipales, en el propio Congreso, así es que creo que están las condiciones dadas para que la imagen del Congreso pueda cambiar. Es un gran reto, hay que hacerlo no solo los 14 diputados de Movimiento Ciudadano, sino también en la búsqueda de consensos y acuerdos, agenda común con los otros grupos parlamentarios. El ser contrapeso de los poderes no significa ir en contra de las agendas que pueda tener tanto el Ejecutivo como el Legislativo, sino en que esas agendas podamos hacerlas común y que los tres poderes puedan tener un equilibrio y que puedan servir precisamente para lo que han sido creados: el Ejecutivo para hacer frente a la ejecución de los programas, el Legislativo para generar las leyes, la revisión y fiscalización y los contrapesos y la generación de presupuestos, y el judicial para velar jurídicamente porque se cumplimente la justicia. Entonces es un gran reto, tenemos mucho ánimo, empezamos bien la legislatura en los acuerdos, en los consensos, en el diálogo, creo que están las condiciones dadas para poder dar resultados. El principal lastre que tiene el poder legislativo sumido en el desprestigio es esta trama corrupta que hay entre el Congreso y su principal órgano fiscalizador, la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. Hace 3 años, sus antecesores se propusieron cambiar eso. El primer mes le entraron con todo y no se pudo. Y la bancada del Partido Movimiento Ciudadano, que se inauguraba en la vida parlamentaria de Jalisco, jugó un papel clave para frenar ese impulso inicial. ¿Qué nos garantiza ahora que va a ser distinto? Bueno, hay que decirle a la gente, primero, ya el órgano fiscalizador y el Poder Legislativo tienen independencia. El órgano fiscalizador, ya por cómo está la ley actual, en teoría, tiene independencia, y ya
la Comisión de Vigilancia y el Congreso ya no tiene mayor injerencia sobre las determinaciones técnicas del órgano fiscalizador. Todavía en la pasada legislatura caían en el error de creer que en el Pleno del Congreso o en la Comisión se podían modificar dictámenes, y todavía sigue en el imaginario colectivo esa supuesta facultad de los diputados de intervenir ya técnicamente en las cuentas públicas. Ya no se puede, eso hay que dejarlo claro, pero sí esto no ha dejado satisfecho los intereses de la ciudadanía para que la fiscalización sea verdaderamente una herramienta de los ciudadanos para el control del ejercicio del dinero público. Entonces tendremos que ir a dar un siguiente paso que está enmarcado en una reforma federal. Hoy está el Sistema Nacional Anticorrupción generando las legislaciones complementarias a esta modificación constitucional. Una vez que se concluya todo el armado jurídico a nivel federal, obligará a las legislaturas de los estados a adecuar su normativa en materia de fiscalización, también vinculada a esa reforma federal. Así es que este Congreso estará a partir del 2017 con la obligación de revisar nuestra propia legislación en materia de fiscalización y que esté adecuada a esa nueva reforma federal. Lo que quiero decir, ¿cómo va a cohabitar eso con el anuncio que también hizo el gobernador de que propondrá un nuevo órgano auditor? Lo que necesitamos sacar de la agenda pública del Estado es querer ganar una medalla, quererse colgar los adjetivos de un buen actuar. Pues hay que actuar desde el legislativo cumpliendo lo que marca la norma. Nosotros vamos a ser muy responsables. ¿Es un tema de la agenda de Movimiento Ciudadano? Claro, es un tema del Estado, pero no se pueden comer ansias para tratar de ganar una agenda pública cuando la propia reforma federal no lo permite. Será algo, y lo digo con toda claridad, que le entremos a la discusión en el segundo año de la legislatura. Creo que también tendrá que ser algo en donde conciliemos los intereses o las visiones distintas de los diferentes grupos parlamentarios, de los diferentes poderes del Estado, para que tengamos en Jalisco una herramienta jurídica y un órgano de fiscalización verdaderamente como se anhela, que el dinero público sea transparentado, tenga claridad, que si hay funcionarios que tengan alguna responsabilidad jurídica no caigan en la impunidad, que también vayamos a un sistema anticorrupción, que mejoremos no solo el órgano fiscalizador, también hay que fortalecer al Poder Judicial para que acabemos de una vez por todas con la impunidad que se ha vivido a lo largo de los años. Entonces, pues es un gran reto el tema de la rendición de cuentas y el combate a la impunidad que hoy se ha vivido, ¿no? Incluso uno de tus diputados, Augusto Valencia, platicaba yo con él, y no solamente quiere un cambio de auditor, sino quiere que el auditor no se vaya impune y que irá por él desde la Comisión de Vigilancia de la que es vocal. ¿Tendrá el apoyo de su coordinador, del resto de los diputados de la...? Todos los diputados del Movimiento Ciudadano va a ser respetada la agenda que lleven al seno del Congreso. Lo que vamos a cuidar es que se hagan las cosas correctamente, que se haga la agenda de interés de los ciudadanos. También desde nuestro grupo parlamentario debemos de inhibir la tentación de ganar la nota, de que un tema que pueda generar medios de comunicación sea lo que nos lleve. Hay que centrarnos en un trabajo profesional, hay que hacer las cosas técnicamente correctas y no hay que pensar en que se resuelve un tema tan importante con la remoción de una persona. Las personas no hacen a las instituciones, hay que ir mucho más allá, no hay que pensar nada más en las personas, pero por supuesto los 14 diputados de Movimiento Ciudadano tienen todo el respaldo de nuestro grupo, pero más allá, los 39 diputados que integramos el Congreso debemos de estar unidos pensando en los intereses de la ciudadanía. Nosotros como Movimiento Ciudadano apostamos para que esta legislatura sea un parlamento abierto, es decir, que las decisiones, la forma en que se toman los acuerdos sean conocidos públicamente, que los ciudadanos estén inmersos permanentemente en la labor legislativa, que a través de herramientas tecnológicas como Haz tu Ley, los ciudadanos puedan incluso iniciar y proponer modificaciones legislativas, y a través de la bancada del Movimiento Ciudadano, pero también por el eco que he encontrado en los otros grupos, creo que con los 39 diputados fortalezcamos esa relación Congreso con los ciudadanos, transparentemos, nos abramos al escrutinio y a la participación de los ciudadanos. Eso va a ser una herramienta y un eje fundamental de esta legislatura. ¿A qué atribuyes que los diputados, sus antecesores, se hayan propuesto eso como su principal tema y no lo hayan logrado? Bueno,
Falta de consenso, en primer lugar. Creo que no se privilegió el interés general sobre los intereses particulares en este tema y en muchos otros. Creo que eso debe de cambiar radicalmente la visión. Hoy hay una gran agenda del Estado en donde coincidimos en combate a la corrupción, en transparencia, en empoderamiento de los ciudadanos. Eso lo dicen todos los grupos parlamentarios, pues hay que encontrar la forma en que presentemos iniciativas comunes o que cada quien presente su iniciativa, pero se saque un dictamen que ya albergue la visión de todos. Creo que el ejemplo de no poder avanzar en materia de fiscalización de la pasada legislatura fue eso, ¿no? Más el ánimo de ganar la agenda que de verdaderamente fortalecer el tema. Si cambiamos esa visión, creo que vamos a poder dar grandes pasos. De hecho, por evadir ese tema, hubo un desprecio a los esfuerzos ciudadanos por hacer una agenda legislativa común. Al principio también se lo propusieron y terminaron sin hacerlo. La presencia ahí de un diputado, del primer diputado independiente en la historia de Jalisco, ¿ayudará a ello? Sí, porque le abona una visión totalmente distinta. Las diferentes formas de ver la agenda pública de los partidos hoy tienen un elemento adicional que viene de la ciudadanía sin haber tenido una participación dentro de un instituto político y con una forma de ver las cosas muy fresca, ¿no? Creo que el cúmulo de componentes políticos que tiene esta legislatura es lo que nos fortalece. No partidos tradicionales con la mayoría, un partido de apenas reciente creación, una visión muy distinta, inmersa desde el Movimiento Ciudadano, un PRI y un PAN con una realidad política muy distinta a la que habían venido teniendo en otras legislaturas, la incorporación del diputado independiente, la incorporación de un diputado de Nueva Alianza. Ese mosaico plural va a fortalecer la agenda del Congreso porque se tiene que poner de acuerdo entre cuando menos 7 visiones distintas que son los grupos parlamentarios representados, pero además está privilegiando el hecho de que logremos acuerdos y logremos consensos. Fueron reflejados el martes de esta semana que apenas en 2 días de la legislatura pudimos sacar los 2 temas de inicio de la legislatura más importantes, integración de comisiones y nombramiento de los espacios administrativos, todos por consenso, por unanimidad y dándole la vuelta rápido a una página muy importante de consolidación, pero para ponernos a trabajar inmediatamente ya en las labores sustantivas del Congreso. Coincido contigo en que en la 60 hubo un avance para poner más orden administrativo en el Congreso, adoptar algunas medidas de austeridad, pero queda mucho por hacer, ¿no? Sí, mira, yo lo pondría incluso con números porque es importante señalar lo bueno, ¿no? La legislatura 60 inició con 1,500 trabajadores, hoy nos la entregan con 600 trabajadores en la nómina, eso es un gran avance. Todavía tenemos que ir yo por una reducción de 100 a 200 trabajadores más. En el tema del presupuesto se consolidó el manejo financiero y permitió eliminar la deuda, que era casi de 650 millones de pesos, y entregar un presupuesto hoy con dinero en caja, no de 200 como anunciaron, pero sí de 160 millones de pesos que nos permite a nosotros enfrentar inmediatamente temas de liquidaciones, de laudos o cualquier otra cosa que necesitemos hacer frente al inicio de la legislatura. El presupuesto del Congreso queda saneado, pero sí esta buena agenda hay que darle continuidad, hay que apostarle incluso por una agenda un poco más agresiva en materia de reducción de nómina, más control para ejercicio de austeridad en el gasto del Congreso del Estado y que tengamos como anhelo que al término de la legislatura la agenda administrativa ya no sea el día a día del Congreso, ya no sea lo que los medios de comunicación estén sacando, ya no sea lo que los ciudadanos estén reclamando, que consolidemos el actuar administrativo eficazmente, contundentemente, pero que privilegiemos la labor sustancial del Congreso, que es la generación de leyes, adecuar nuestro marco normativo. Nosotros tenemos una gran apuesta por desregular al Estado de Jalisco, es decir, no generar más leyes, sino hacerlas armoniosas entre sí, vincularlas a la Constitución, a los tratados internacionales y hacer una gran apuesta por derogar leyes, por quitar leyes que hoy no tienen aplicación y porque encontremos un marco normativo que verdaderamente se pueda entender y aplicar en el Estado. ¿Ves un Congreso que prestigie la figura del diputado
dejando en la impunidad historias de corrupción del mismo Congreso de las pasadas legislaturas? Una cosa muy clara, lo que hasta hoy ha sido agenda pública de escándalos y hay señalamientos puntuales, vamos a dar todas las facilidades para que se den investigaciones, para que se sigan los procedimientos jurídicos adecuados, y si hay culpables vamos a señalar y vamos a ser contundentes en actuar. Pero no vamos a concentrar nuestro esfuerzo en estar buscando culpas en el pasado. No es facultad de un diputado la procuración de justicia. Si hay algo que señalar, que se denuncie ante la Fiscalía, que se hagan las investigaciones, y nosotros no vamos a ser tapadera de nadie. Pero tampoco vamos a perseguir por ganar agenda los malos manejos del pasado. Si hay algo que resulte administrativamente, será de conocimiento jurídico a la Fiscalía, y nosotros vamos a seguir nuestra ruta de trabajar para fortalecer el trabajo sustancial del Congreso. Suerte, diputado. Tienen, Jaime, muchas gracias. Un gran paquete, un gran reto para cambiarle la dirección que ha tenido las pasadas legislaturas, al menos las 3 últimas, en Jalisco. Entonces, mucha suerte. Muchas gracias. Y ojalá lo logren. Gracias. Gracias. Pero sobre todo, gracias a usted. Hasta la próxima.